Cuando hablamos de Dios, ¿cuál es la primera imagen que nos viene a la mente? Quizás un anciano de cabello blanco y rostro bondadoso, cuyo abrazo es un refugio apacible, su amor radiante como el sol, ofreciendo aceptación y perdón incondicionales. A menudo enfatizamos el amor, la misericordia y la gracia de Dios, que sin duda son aspectos invaluables de sus atributos divinos. Sin embargo, si nos detenemos en este aspecto, nuestra comprensión de Dios puede ser una simplificación de nuestras propias imaginaciones y necesidades, en lugar del Dios completo, majestuoso e imponente de la Biblia. La Biblia, aclamada como la revelación de Dios, registra inequívocamente algunos eventos impactantes, incluso perturbadores, en los que el juicio de Dios llegó con la velocidad del rayo, cobrando vidas en el acto. Estos relatos son como rayos de luz penetrantes que penetran nuestra imagen de la ternura de Dios y nos obligan a confrontar una imagen divina más compleja, profunda y verdadera. Hoy exploremos 5 ejemplos bíblicos en los que Dios nos hirió de muerte. Estas historias pueden incomodarlos y desafiar sus ideas preconcebidas, pero también revolucionarán su comprensión de Dios y los llevarán a una comprensión más integral y reverente de Él. Esto no pretende infundir miedo, sino ayudarnos, mediante el asombro, a apreciar más profundamente el peso de la gracia. La primera historia tiene lugar durante los primeros días de la peregrinación de los israelitas por el desierto, una época llena de milagros y asombro. Dios acababa de promulgar la ley por medio de Moisés, establecer el tabernáculo y el sacerdocio ante todo nuevo y sagrado. Aarón, hermano de Moisés, fue nombrado primer sumo sacerdote, y sus 4 hijos también fueron consagrados como sacerdotes, sirviendo en la presencia del Dios viviente. ¡Qué glorioso oficio! Ellos sirvieron de puente entre la humanidad y Dios, un grupo especial elegido para servir en el tabernáculo santísimo. Justo cuando se inauguraba este sagrado sistema de adoración, Dios mismo encendió por primera vez la llama del sacrificio en el altar. Su glorioso resplandor llenó todo el tabernáculo, y el pueblo, regocijándose y postrándose. En este clímax sobrevino la tragedia. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quizá impulsados por el celo juvenil o quizá por la imprudencia de la embriaguez, tomaron cada uno su incensario, pusieron en el fuego y pusieron sobre el incienso, y entraron en el tabernáculo para ofrecer sacrificio a Dios. Sin embargo, el fuego que ofrecieron era lo que la Biblia llama fuego extraño, es decir, fuego inaceptable para Dios y no designado para Él. En lugar de usar el fuego sagrado del altar, usaron su propio fuego, mundano y ordinario. Hoy, esta acción puede parecer un error técnico trivial, una falla de procedimiento menor. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. En el momento en que ofrecieron fuego extraño, salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Imaginen la escena en un momento. Se desató un festejo espiritual nacional, se manifestó la gloria de Dios y se inauguró solemnemente el nuevo sacerdocio. Al siguiente, 2 jóvenes y prometedores sacerdotes quedaron reducidos a cenizas ante los ojos de su padre y de toda la nación. La atmósfera de alegría se congeló en un instante, reemplazada por un silencio sepulcral y un miedo abrumador. Su padre, Aarón, el sumo sacerdote, enfrentó la trágica muerte de sus 2 hijos. La Biblia describe su reacción en una sola frase. Aarón guardó silencio. No se atrevió a quejarse, pues sabía que se trataba de un juicio de un Dios santo. Moisés le dijo a Aarón: «Esto es lo que dijo el Señor en entre los que se acercan a mí, seré santificado, y ante todos los pueblos, seré glorificado». Estas palabras revelan la esencia del incidente. El pecado de Nadab y Abiú no fue su falta de voluntad para adorar a Dios, sino su acercamiento a un Dios absolutamente santo a su manera y según sus propios criterios. Descuidaron el mandato de Dios y trataron el servicio sagrado como una práctica personal y desmedida. Mediante esta horrible matanza,
Dios estableció un principio inquebrantable para todos los israelitas, especialmente para los sacerdotes más cercanos a Él. La santidad de Dios es inviolable, y la adoración debe ser conforme a sus caminos revelados, no a la voluntad humana. Este evento desmiente nuestra suposición simplista de que la sinceridad es la clave del éxito. Nos enseña que ante Dios, no solo los motivos deben ser puros, sino que también los modales y la actitud son igualmente cruciales. Dios no es un ídolo que se pueda apaciguar a nuestra manera. Él es el creador y gobernante del universo, y define la santidad y la adoración. Acercarse a Él requiere la entrega personal y la obediencia completa. La segunda historia también gira en torno a un objeto santísimo, el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios. El período comienza en la época del rey David. David fue un rey conforme al corazón de Dios, amaba profundamente a Dios y anhelaba traer de vuelta a Jerusalén el Arca de la Alianza, perdida hacía mucho tiempo, para convertir la presencia de Dios en el centro de la nación. Así que reunió a los soldados de élite y al pueblo de Israel y organizó una gran procesión para dar la bienvenida al arca. La gente cantaba y bailaba, tocaba arpas y tambores, y el ambiente estaba lleno de júbilo y alegría. Este fue un avivamiento espiritual a nivel nacional, y las intenciones de todos eran buenas, a honrar a Dios. Transportaron el Arca de la Alianza en una carreta recién construida, conducida por los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahí. Cuando la procesión llegó a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, haciendo que la carreta se balanceara violentamente, y el arca amenazó con caerse de la carreta. En ese momento crítico, Usa, caminando junto a la carreta, instintivamente extendió la mano para estabilizar el arca. Fue un acto instintivo de protección, un acto de bondad. No quería que este objeto sagrado, un símbolo de la gloria de Dios, sufriera daño. Sin embargo, en el momento en que su mano tocó el arca, la Biblia registra, la ira de Dios, el Señor, fue benigna contra Usa, y lo hirió por su error, y murió allí, junto al arca de Dios. La gran celebración terminó abruptamente. Los alegres cánticos dieron paso a gritos de terror. El rey David, el iniciador, quedó horrorizado ante la escena que tenía ante sí. Primero se sintió preocupado, luego temeroso. Ni siquiera se atrevió a transportar el arca a Jerusalén, trasladándola temporalmente a la casa de Obed-Edom, el geteo. La muerte de Usa es aún más desconcertante e injusta que las muertes de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú al menos ofrecieron fuego extraño, voluntariamente, mientras que Usa simplemente actuó por bondad, queriendo proteger el arca. ¿Por qué Dios se enojaría tanto y mataría a alguien en el acto por un acto tan bien intencionado? Para comprender esto, debemos volver a la ley de Dios. La ley establecía claramente que el arca era sagrada, y nadie podía tocarla. Solo a los coatitas de la tribu de Leví se les permitía cargar el arca sobre sus hombros, utilizando varas insertadas en sus anillos. Ni siquiera a ellos se les permitía tocar el arca. David y su equipo cometieron un error desde el principio. Siguieron a los filisteos y transportaron el arca en una carreta, en lugar de seguir la ley de Dios, que exigía que los sacerdotes la llevaran sobre sus hombros. Esto fue una falta de respeto a Dios. El acto, aparentemente bien intencionado de Usa, de extender la mano para estabilizar el arca, fue, en realidad, la culminación de esta actitud irrespetuosa. Expuso un problema más profundo en la suposición del hombre de que podía ayudar a Dios, de que podía estabilizar su presencia con sus propias manos. La muerte de Usa fue una lección dolorosa, que enseñó a los israelitas y a todos nosotros que la santidad y la trascendencia de Dios son absolutas, prohibiendo cualquier contacto secular. Su presencia no es un objeto que deba protegerse, sino un poder que exige absoluta reverencia y obediencia. Este incidente trastoca nuestra mentalidad complaciente de Dios. Necesita mi ayuda. Traza una línea clara en Dios. Es Dios y el hombre es hombre. No podemos tratar las cosas sagradas de la misma manera que tratamos las cosas seculares, ni siquiera con las mejores intenciones. Las leyes de Dios trascienden la buena voluntad humana. La tercera historia nos lleva a la era del Nuevo Testamento
y a la incipiente iglesia primitiva. Revela que el Dios cuya ardiente santidad se revela en el Antiguo Testamento es el mismo Dios revelado por Jesús en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos registra que, tras el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia de Jerusalén experimentó una notable época dorada. Los creyentes se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y tenían todas las cosas en común. Llenos del amor del Espíritu Santo, vendieron voluntariamente sus posesiones y llevaron el dinero a los apóstoles, quienes lo distribuyeron a cada uno según sus necesidades. Esta era una forma casi ideal de vida comunitaria, llena de altruismo, generosidad y amor genuino. En medio de este hermoso ambiente, una pareja llamada Ananías y Safira también vendió parte de su propiedad. Sin embargo, se quedaron con parte del dinero y llevaron el resto a los apóstoles, alegando que era el precio completo. Buscaban la reputación de la completa devoción de Bernabé sin sacrificar el precio de dicha devoción. Buscaban crear una falsa imagen espiritual ante los hombres y ante Dios, aun cuando Ananías presentó su bolsa de dinero ante el apóstol Pedro. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo interrogó severamente. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero del campo? Pedro señaló con insistencia que el problema no era la cantidad de su ofrenda, porque el campo era suyo, y el dinero de su venta era suyo, con total libertad de uso. Su pecado fue engaño a no engañar a los hombres, sino engañar al Espíritu Santo, es decir, engañar a Dios. Al oír esto, Ananías inmediatamente cayó y murió. Todos los presentes quedaron aterrorizados. Unas 3 horas después, llegó su esposa Safira, sin saber que su esposo había muerto. Pedro le dio una oportunidad, preguntándole, ¿este es el precio por el que vendiste el campo? Safira, sin vacilar, repitió las mentiras de su esposo. Pedro volvió a pronunciar su sentencia. ¿Por qué accediste a tentar al Espíritu del Señor? Los pies de quienes sepultaron a tu esposo están a la puerta, y también te sacarán a ti. Antes de que terminara de hablar, Safira también cayó a los pies de Pedro y murió. Esta pareja, herida de muerte por Dios en el acto el mismo día por el mismo pecado, infundió gran temor en la iglesia naciente, destrozó nuestra idea romántica de una iglesia del Nuevo Testamento definida por el amor y la paz. En este acto decisivo, Dios inscribió una severa advertencia en los cimientos de la iglesia. La hipocresía y el engaño no tienen cabida en la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, y su vitalidad reside en la autenticidad y la pureza. El pecado de Ananías y Safira fue como un virus mortal. Si se permitía que se propagara, corroería a toda la comunidad de fe desde dentro. El juicio de Dios, aunque aterrador, es una escisión quirúrgica diseñada para proteger la salud de todo el cuerpo. Este incidente nos enseña que Dios examina no solo nuestras acciones externas, sino también nuestros motivos internos. En su presencia, toda pretensión carece de sentido. Él desea una adoración sincera y, en verdad, una vida unida por dentro y por fuera. La cuarta historia presenta a un poderoso emperador, Herodes Agripa, y fue el rey que asesinó al apóstol Santiago y encarceló a Pedro, maestro de la táctica política. Herodes sabía cómo congraciarse con el pueblo judío y disfrutaba del poder que le había otorgado el Imperio Romano. En un evento político público, Herodes, vestido con magníficas vestiduras de la corte y sentado en un alto trono, se dirigió al pueblo de Tiro y Sidón. Su elocuencia fue notable, y su discurso sumamente incendiario. La multitud, ansiosa por adularlo y congraciarse con el rey que controlaba su sustento económico, comenzó a gritar frenéticamente: «Esta es la voz de un Dios, no de un hombre». Atribuían la gloria que pertenecía a Dios a este ser mortal. Ante esta abrumadora adulación, la Biblia dice que Herodes no dio gloria a Dios. Aceptó complacientemente esta adoración inmerecida, sumido en la euforia de su autodeificación. En ese momento, el juicio llegó de forma profundamente humillante. La Biblia registra: al instante un ángel del Señor lo hirió, y fue comido por gusanos, y expiró. Un rey antaño poderoso,
en la cima de la gloria. Fue consumido instantáneamente desde dentro por gusanos invisibles, muriendo de forma dolorosa y humillante. Su fin contrastó de forma irónica con la adulación y deificación popular que se le profesaba. La muerte de Herodes reveló claramente otro aspecto crucial del carácter de Dios en su celo, o mejor dicho, su defensa absoluta de su propia gloria. En la Biblia, Dios declara repetidamente: «Yo soy el Señor. Ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas». Dios es el único Dios verdadero, a quien pertenecen legítimamente toda la gloria, la alabanza y la autoridad. Cualquier intento de robar, compartir o codiciar esta gloria que pertenece exclusivamente a Dios es un desafío directo a su soberanía y al mayor pecado, el orgullo. El pecado de Herodes no fue ser rey, sino transgredir la frontera entre la humanidad y Dios, consintiendo e incluso disfrutando de su propia deificación. Se colocó en el lugar de Dios. El juicio de Dios no fue solo un castigo personal para Herodes, sino también una advertencia perpetua para todas las personas, especialmente para quienes ostentan el poder. Al poder y la gloria humanos son temporales y otorgados. Una vez que uno olvida la fuente del poder y lo toma para sí mismo, se encamina hacia la autodestrucción. Este acontecimiento desmiente la suposición de que a Dios solo le importa la moral individual y no la política ni el poder. Nos enseña que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, que controla el curso de la historia humana y somete a todos los monarcas terrenales a su juicio. Cualquier ideología o culto a la personalidad que eleve a una persona a la categoría de deidad acabará desmoronándose ante el juicio de Dios. La quinta y última historia, quizás la más difundida de las 5, trata sobre una mujer anónima, la esposa de Lot. Ocurre en vísperas de la destrucción de la ciudad pecadora de Sodoma y Gomorra. Dios envía a 2 ángeles para rescatar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la ciudad destinada a ser consumida por fuego y azufre. Los ángeles los instaron a seguir adelante, incluso agarrándoles las manos y obligándolos a salir de la ciudad. La orden de huir fue clara y severa: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en la llanura, escapa a las montañas o serás destruido. Fue una carrera contrarreloj, una prueba de obediencia absoluta al mandato de Dios de salvarlos. Sin embargo, mientras huían, un estruendo atronador se escuchó a sus espaldas, y del cielo llovió azufre y fuego, marcando el comienzo de la destrucción. En ese momento, la esposa de Lot dio un paso fatal. La Biblia lo describe en una sola frase: la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Por qué mirar hacia atrás acarreó un castigo tan severo? ¿No fue simplemente una reacción natural impulsada por la curiosidad? Miles de años después, Jesús mismo interpretó el significado de este acontecimiento, diciendo a sus discípulos: acuérdense de la mujer de Lot. Estas palabras nos recuerdan que este gesto encierra un profundo significado espiritual. Mirar atrás no es simplemente un gesto físico, sino una señal de un corazón que cambia de actitud. Representa pensamientos persistentes, reticencia y vacilación. Aunque la mujer de Lot huyó físicamente de la ciudad del pecado, su corazón, sus valores y sus apegos emocionales permanecieron en esa ciudad bajo juicio. Quizás se aferró a sus riquezas materiales, a su vida cómoda y a su círculo social habitual. Su regreso reflejó su vacilación sobre la salvación de Dios, su anhelo por los placeres de su pecado pasado y su duda sobre la justicia del juicio divino. Mientras huía hacia una nueva vida, su corazón quedó atado por las cadenas del viejo mundo. Su cuerpo, congelado en una columna de sal, yace a orillas del mar muerto, una señal de advertencia eterna. Advierte a todas las generaciones que no hay término medio en el camino de seguir a Dios. O nos despedimos por completo del pasado y nos lanzamos con entusiasmo al futuro, o, en la vacilación y la demora, perecemos con el pasado. Este incidente
trastoca nuestra mentalidad complaciente de que creer en el Señor significa dormirse en los laureles. Nos enseña que la salvación no es simplemente una transformación de estatus, sino una batalla que dura toda la vida. Debemos continuamente vencer nuestro apego al mundo y mantener la mirada fija en las promesas de Dios. Una fe a medias y de doble cara no es diferente de la incredulidad a los ojos de Dios. Estos 5 escalofriantes acontecimientos bíblicos, como 5 prismas, reflejan la imponente santidad, justicia y soberanía de Dios desde diferentes perspectivas. La muerte de Nadab y Abiú nos enseña la solemnidad de la adoración a Dios debe ser honrado a su manera. La muerte de Usa demuestra la trascendencia de Dios en la buena voluntad humana, no puede anular sus leyes. La muerte de Ananías y Zafira establece la pureza de la iglesia en Dios. Aborrece toda hipocresía y engaño. La muerte del rey Herodes proclama la singularidad de la gloria de Dios. Él jamás compartirá la adoración con las criaturas. La muerte de la esposa de Lot nos advierte sobre la necesidad de ser minuciosos en nuestra adoración. Aferrarnos al mundo conducirá a su caída. Al unir estas historias, vemos un retrato de Dios mucho más completo y verdadero que simplemente solo amor. Este Dios es aquel cuyo amor es real, pero cuya santidad es igualmente real. Su gracia es vasta, pero su justicia es inflexible. Es un Padre compasivo, pero también un fuego consumidor. Un Rey inquebrantable. Comprender esto nos permite comprender verdaderamente el significado del dicho. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este asombro no es el temor de un esclavo ante un tirano, sino más bien el asombro sincero y la humilde sumisión de una criatura ante la insondable grandeza, santidad y poder del Creador. Entonces, ¿a dónde nos llevan estas ideas subversivas? A una fe llena de temor y temblor, en constante inquietud ante Dios. Todo lo contrario, precisamente porque reconocemos la realidad y la severidad del juicio de Dios. Podemos comprender verdaderamente el profundo significado de la cruz. La cruz es el lugar donde convergen a la perfección los atributos aparentemente contradictorios de Dios, a la justicia suprema y el amor supremo. Cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, ha caído en estos 5 pecados. Hemos definido la fe a nuestra manera. Hemos usado la astucia humana para ayudar a Dios. Hemos fingido espiritualidad delante de otros mientras estábamos llenos de engaño en nuestros corazones. Hemos robado la gloria de Dios y nos hemos atribuido sus logros. Y nuestros corazones a menudo han vacilado entre Dios y el mundo. Según los justos estándares de Dios, cada uno de nosotros sería inevitablemente derribado en el acto. Sin embargo, Dios no lo hizo. Él preparó la solución definitiva. Permitió que su Hijo unigénito, Jesucristo, soportara todo el juicio que merecemos, de una vez por todas, en la cruz. El fuego abrasador que debió haber consumido a Nadab y Abiú, la ira que mató a Usa, la justicia que juzgó a Ananías y su esposa, la autoridad que castigó a Herodes y la ley que condenó a la esposa de Grot, todo fue derramado sobre Jesús. Jesús, el único Hijo santo e inmaculado de Dios, fue inmolado en nuestro lugar. Su muerte satisfizo todas las exigencias de la justicia divina. Su resurrección demostró el poder de su misericordia. Por lo tanto, hoy, quienes confiamos en Jesús, podemos acercarnos a este Dios santo con confianza. No porque seamos mejores que esos 5 grupos de personas, ni porque Dios haya rebajado sus estándares, sino porque estamos protegidos por la preciosa sangre de Cristo. La justicia de Cristo se ha hecho nuestra. El juicio de Dios nos ha pasado por alto. En definitiva, estas 5 historias, lejos de alejarnos de Dios, nos acercan a la gracia de la cruz de una manera poderosa. Nos ayudan a ver la gravedad de nuestro pecado y la preciosidad de la salvación. Nos inspiran un profundo respeto reverente hacia Dios y nos llenan de gratitud. Nuestra fe no reside en un bonito, indulgente y cariñoso, sino en un Dios grandioso, justo y amoroso, majestuoso y misericordioso. Su santidad nos impide pecar, y su gracia nos da la vuelta cuando caemos. Este es el Dios verdadero y vivo revelado en la Biblia.
Un Dios digno de toda nuestra vida de reverencia, confianza y amor. Si lo que compartís hoy te ha revolucionado, profundizado e infundido en ti un profundo sentido de asombro en tu comprensión de Dios, no dudes en darle me gusta y suscribirte. Y aún más importante, comparte esta perspectiva con tus amigos. Juntos, con asombro, redescubramos a este Dios que es fuego consumidor y Padre amoroso, y vivamos vidas auténticas y genuinas en su gracia insondable.